¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados una vez más en este webinar que se está organizando por parte de OpenPUC en alianza con el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la PUC. Mi nombre es Evelyn. A todos los que están conectados les doy la bienvenida. El día de hoy tenemos pues como invitado a Hugo Deudor Benavente. Él es consultor digital egresado de la especialidad de Ingeniería Mecatrónica, ¿no? Como pueden ver, el día de hoy él nos va a hablar sobre Cloud Technology en tiempos de COVID, ¿no? Vemos que la situación por la que estamos atravesando ha generado que de manera acelerada nos digitalicemos todos, ¿no? Entonces, él el día de hoy nos va a compartir distintas herramientas que se trabajan directamente en la nube para que nosotros podamos explotar al máximo su potencial, ¿no? Antes de que iniciemos con la ponencia de Hugo, vamos a realizar una dinámica en la plataforma de Slido. Para esto les voy a pedir que por favor nos conectemos. ¿Pueden ver mi pantalla? Nos unamos a slido.com. Pueden hacerlo ingresando simplemente a través de la página que ven ahí, slido.com, o escaneando el código QR. ¿Sí? Entonces, esperamos unos minutos a que se vayan conectando. Pueden hacerlo de repente desde su teléfono, desde su misma computadora, para poder realizar pues esta dinámica un poquito antes de comenzar con la presentación que Hugo tiene preparada para nosotros. Bien, entonces, quienes nos están siguiendo, quienes están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales también se pueden conectar. El código para ingresar es CloudTech, como lo pueden ver en la parte de abajo. Entonces vamos a comenzar con esta dinámica. Entonces, bueno, como parte de la primera pregunta, queríamos nosotros conocerlos a ustedes. Queremos saber quiénes nos están acompañando en la transmisión del día de hoy, ¿no? Bien, tenemos ya 6 respuestas. Muy bien, tenemos estudiantes y emprendedores. Por ahí también tenemos personas que trabajan en una empresa, trabajadores independientes. Muy bien, nos acompañan también docentes. Excelente. Muy bien, seguimos esperando entonces sus respuestas. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy en esta transmisión? Vemos que la mayoría es trabajadores de alguna empresa. Cambió, ahora tenemos más emprendedores conectados. Muy bien. Muy bien, tenemos 23 participantes dentro de la encuesta. A ver, esperamos si alguien más se anima a participar de la dinámica. Bien, entonces con 24 participantes tenemos que la mayoría, bueno, un 38% son trabajadores de empresa y luego tenemos un 29% emprendedores, ¿no? Pero también tenemos estudiantes, docentes y trabajadores independientes, ¿no? Entonces, bueno, nada, vamos a tratar de que la presentación del día de hoy se ajuste a las necesidades que tienen ustedes. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Queremos saber qué esperan aprender de este webinar, ¿no? ¿Qué es lo que quieren llevarse luego de culminar con la presentación del día de hoy? A ver, esperamos sus respuestas. Muy bien, vemos por ahí que de repente de Cloud Technology también buscan información, claro. Más conocimientos, muy bien.
nuevas tecnologías. Vemos que están interesados pues en aprender acerca de nuevas tecnologías, de innovación. Vemos por ahí que también de repente algunas personas quieren mayor apoyo en estos temas. Muy bien, conocimiento. Coincidimos mucho en que queremos nuevos conocimientos respecto a qué tecnologías podemos trabajar, pues, ¿no? En la nube. Nuevas tendencias también. Bueno, por ahí algunos temas de marketing, tecnologías cloud, de repente algunas herramientas de marketing que se pueden manejar también en la nube, ¿no? Informarnos, conocimiento. Creo que coinciden mucho la mayoría en que quiere aprender acerca de qué nuevas tecnologías podemos encontrar. Herramientas para implementar en mi negocio, leo también por aquí en los comentarios. Muy bien. A ver, esperamos unos minutitos más. Que terminen de responder las demás personas. Recuerden que a través de Facebook también pueden conectarse a esta dinámica. ¿No? Pero de todas formas vemos que en general todo lo que buscamos el día de hoy es conocer nuevas tecnologías cloud, ¿no? Que es algo que nos va a servir muchísimo en esta etapa por la que estamos atravesando, ¿no? Entonces, bien, con 20 respuestas, con 20 participaciones, vamos a continuar con la siguiente pregunta. A ver, sigue conectándose la gente a la transmisión. Tenemos, ¿qué otros temas les gustaría que desarrollemos en futuros webinars a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales? No queremos saber qué es lo que quieren ustedes aprender, qué información quieren que sigamos trabajando en adelante, ¿no? Muy bien, vemos por ahí que están interesados en plataformas de BI, ciberseguridad, entrevistas a emprendedores, ¿sí? Que es muy importante conocer de repente el testimonio que tiene otro emprendedor para contarnos. Ya vamos a tener también de repente entonces por las redes, tanto de CIDE como de OpenPUC, entrevistas a distintos emprendedores. Me parece que en las redes del CIDE pueden encontrarlos también. Data mining, Big Data, blockchain, metodologías ágiles, muy bien. Financiamiento y asesorías. A ver qué nos dicen quienes están conectándose. E-commerce. Ok, entonces todo esto, inteligencia artificial también nos dicen por aquí. Toda esta información nos sirve a nosotros para poder ofrecerles nuevas propuestas, mayor información a través de nuestras plataformas y que podamos seguir capacitándonos todos en conjunto, ¿no? Publicidad digital, patentar, bueno, temas de innovación también. A ver qué más tenemos por aquí. Sobre Big Data. Muy bien, financiamientos y asesoría, Data Analytics. Muy bien, entonces toda esa información anotado para que nosotros podamos traerles mucho más webinars y más información sobre estos temas que ustedes mismos están solicitando, ¿no? Bien, entonces con 22 participaciones vamos a continuar con la última pregunta. Para poder dar inicio a este webinar, queremos saber con cuánta energía comienzan todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy, ¿no? Eso es muy, muy importante. Los chicos bueno, Hugo, que va a estar acompañándonos hoy en la ponencia de hoy, está listo, está preparándose para poder brindarles toda la información, resolver todas las dudas que tengan ustedes. Entonces, ¿cuánta energía tenemos el día de hoy para transmitirle a él también, no? Muy bien, vemos que la calificación promedio está entre 4.5, que es una muy buena cifra, ¿no? Para poder iniciar con todas las pilas puestas en este jueves tecnológico a través de las redes sociales de CIDE y de OpenPUC. Muy bien.
Muy bien, entonces ya nos acercamos de repente un poco al fin de semana, estamos jueves, pero vemos que se mantienen las pilas puestas, ¿no? Muy bien, un 60% ha calificado, que se mantiene con mucha energía, la calificación más alta que es de 5. Entonces, con esa energía con la que hemos ingresado a este webinar y agradeciéndoles de antemano por la participación en esta dinámica, vamos a dar inicio pues a la presentación de Hugo, ¿no? Recuerden que al finalizar la presentación de Hugo vamos a pasar a una ronda de preguntas para que todos puedan resolver las dudas que presenten, ¿no? Ahora sí, Hugo, te doy el pase para que podamos comenzar con el tema de Cloud Technology en tiempos de COVID, ¿no? Bienvenido, Hugo. ¿Sí? Hugo, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Qué tal? Sí, te escuchamos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por asistir al webinar de hoy. El tema es Cloud en tiempos de COVID. He visto que hay distintos perfiles en la audiencia, así que voy a tratar de explicar en qué consiste Cloud, cuáles son los beneficios que nos trae Cloud, sobre todo en esta coyuntura. Algunas aplicaciones de Cloud, más que todo en el tema de arquitectura y diagrama de componentes para distintas soluciones digitales, y algunas herramientas que le pueden servir tanto al emprendedor como a cualquier persona que esté bastante metida en el mundo de Cloud. Ok, voy a proceder a compartir mi pantalla. Ok, creo que tienen que habilitarme, Evelyn, la pantalla para poder compartir. Hola. Hola chicos, esperemos a ver un momentito que tenga el acceso para poder compartir mi pantalla. Listo, a ver, me comentan por favor cuando ya puedan ver mi pantalla. A ver. Ok, me comentan por favor cuando vean mi pantalla. Sí, ya podemos ver tu pantalla, Hugo. Adelante. Ok, genial. Listo, como les comenté el día de hoy, el webinar es Cloud en tiempos de COVID-19. De hecho, Cloud ha sido un enable bastante participativo en esta coyuntura, debido a que el COVID-19 nos ha obligado a utilizar herramientas digitales que antes no estábamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de estar nosotros aquí en Zoom nos da a entender que podemos en este escenario utilizar herramientas que antes no conocíamos. ¿Ok? Primero, definir qué es Cloud Computing. En realidad, Cloud Computing viene a ser la oportunidad que algunas empresas tienen para poder acceder a recursos a demanda, ya sean recursos como máquinas virtuales, software, aplicativos, ¿no? Entonces, mucho de esa parte de acceder a la información viene gracias a Cloud Computing. No solamente información, sino también a recursos más específicos. Justo acá he colocado una imagen que es bastante graciosa porque las empresas de hoy día, sobre todo las startups o los negocios digitales que empiezan eh, cerca de estos años, ya nacen con la tecnología cloud bastante madura, lo cual permite que puedan adaptarse fácilmente a este ecosistema. Sin embargo, hay empresas o sistemas que ya tienen tiempo en el ecosistema digital, que comienzan con más una tecnología orientada a legacy software, lo cual les cuesta mucho adaptarse a cloud. Entonces, eso es un tipo de barrera que estas empresas tienen y que los emprendedores o los nuevos negocios digitales que nacen digitalmente deberían aprovechar. En realidad esta imagen es bastante graciosa porque cuando uno comienza a desarrollar un sistema o aplicativo en este ecosistema digital, es bastante sencillo si se conoce de manera adecuada todo el ambiente cloud, ¿no? En cambio, cuando ya tienes un core ya desarrollado en otro tipo de ambiente, un ambiente vamos a llamarlo no cloud, a veces es costoso, cuesta mucho encontrar el proveedor adecuado. Primero comencemos a ver las características de cloud. En realidad se relaciona bastante con la electricidad, ¿no?
en cloud pagamos por lo que usamos. Mientras estemos consumiendo algún recurso, lo pagamos. No es necesario pagar por un producto y utilizarlo sí o sí todo el año, sino más que eso es simplemente pagar por lo que vamos consumiendo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo decía David Royer en uno de sus libros de Playback Transformation Digital, que hablaba acerca de que hace mucho tiempo, cuando teníamos el tema de electricidad originado por los caudales del agua, ya sean ríos, muchas de las empresas se alocaban cerca de estos ríos, ¿no? Una vez que se descubrieron nuevas tecnologías como los motores para la generación de electricidad, esas empresas fueron dinamizándose a distintos lugares. Entonces, de esta manera, esto permitió que estas empresas puedan acceder a nuevas tecnologías. Entonces, es algo similar a lo que actualmente estamos viviendo. Cloud Computing ha hecho de que antes, por ejemplo, acceder a un recurso, a un servidor que era bastante costoso, ahora sea súper rápido y cualquier persona, en realidad, cualquier empresa que comienza con muy poco capital, pueda comenzar a poner su negocio digitalmente. Dentro de las características que tenemos en cloud, tenemos el tema de que es económico, debido a que, como les comenté, solamente pagamos por lo que utilizamos. Siempre y cuando tengamos ciertas consideraciones, también hay que tener bastante cuidado por ese lado, porque es necesario gestionar de manera adecuada los servicios cloud para que no nos terminen costando demasiado y realmente nos funcionen de acuerdo a nuestra necesidad. Tenemos el tema de escalabilidad, tanto verticalmente como horizontalmente, es decir, si es que nosotros lanzamos hoy día algún producto en un servidor cloud y necesitamos escalarlo debido a que nuestra audiencia o nuestro mercado ha crecido, es súper rápido. Es simplemente dar un clic, configurar y listo, tenemos nuestra aplicación totalmente escalable, cosa que no pasaba antes, ¿no? Antes los negocios tenían que, si es que el servidor que compraban ya no les alcanzaba la capacidad para aguantar, ya sea el mercado o las operaciones dentro de esta, tenían que comprar otro servidor, ¿no? Y comprar otro servidor era totalmente costoso. El tema de que es elástico, el tema de elasticidad, esto se debe bastante al tema de que es fácil escalarlo, como hacerle un downgrade, es bastante flexible en ese lado, no nos cuesta mucho a nivel operativo y tampoco en el tema de costo hacer este escalamiento, ¿no? El tema de confiabilidad es algo, por ejemplo, que se valora bastante, sin embargo, muchas personas no se dan cuenta. Antes, cuando se tenía un servidor en algún tipo de negocio o empresa, tú tenías que preocuparte por el mantenimiento, por ver que el servidor esté en óptimas condiciones, por ver que le llegue energía eléctrica, ¿no? Por el tema también de que tenga los updates necesarios. Y por ejemplo, ¿no? Si es que ocurría algún tipo de desastre natural o algún tipo de accidente, tenías que tener el backup de tu servidor en en algún lugar porque si no perdías toda la información. Sin embargo, Cloud aporta bastante a esto porque el proveedor de Cloud se encarga de todo esto, ¿no? De que las condiciones en las cuales se encuentra tu aplicación, ya sea un servidor o algún otro tipo de servicio o producto que ofrezca Cloud, siempre esté disponible para ti, ¿no? Y en caso, por ejemplo, hay algún evento desafortunado, inmediatamente te ofrezca otro espacio que pueda habilitarse. Obviamente esto siempre teniendo en cuenta el tema de las configuraciones, ¿no? Vamos a ver un poco más a detalle algunos productos donde sí es necesario, por ejemplo, hacer redundancia en la misma zona geográfica, capaz en otro continente para ver el tema de información. Y por último, el tema de seguridad. Muchas veces cuando hablo con distintas personas, tienen mucho miedo acerca de que cloud computing no es seguro, ¿no? Me comentan que el tema, oye, pero como está en la nube, cualquiera va a poder acceder a la información, eh, ¿no? Alguien puede acceder a través de Internet. Sin embargo, Cloud es una de las plataformas, o es uno de los, ofrece servicios bastante seguros. Vamos a ver también algunos temas de seguridad, el tema de Access Management, que ofrecen distintos proveedores de cloud que permiten que solamente específicas personas puedan acceder a este tipo de recursos. ¿Ok? En resumen, hay muchas más beneficios de cloud. Estas son las principales en las cuales deberíamos tener en cuenta cada vez que conversamos una conversación en cloud. Otro tema importante que se toca bastante cuando hablamos de cloud es el tema de economía de escala.
cómo ha cambiado la inversión por parte de las empresas o startups o pequeños negocios en cómo cambian en un tema de CAPEX hacia OPEX dependiendo de la tecnología. Como les comenté, antes se trabajaba bastante con el CAPEX, que era antes de iniciar un proyecto de TI, yo veía cuánto me iba a costar la infraestructura para yo poder desarrollar mi negocio, ¿no? Bueno, o mi aplicación o servicio. Tenía que invertir en servidores, también comprar almacenamiento, el tema de network, que es, por ejemplo, la salida hacia Internet, el tema de hacer un backup, la infraestructura. Con eso me refiero, por ejemplo, al lugar donde tiene que estar, la ventilación adecuada, la seguridad adecuada, etcétera, y el tema de personal técnico. Como ven, es un costo bastante alto que muy pocas empresas podían dársela, por así decirlo, el lujo de poder adquirirlos, ¿no? Sobre todo los bancos sí tenían la capacidad de poder acceder a estos recursos y podían tener una participación digital dentro de la escena. Esto era hace unos años, sobre todo en la época del 2000 o terminando el 2000, que recién comienza a despegar cloud con ese nuevo tipo de economía que decía, oye, yo que soy un proveedor cloud o que tengo mis servidores, por ejemplo, el más claro ejemplo es de Amazon, ¿por qué no puedo ofrecer esta capacidad de manera accesible a distintos negocios y que solamente me paguen por el uso? Así, si es que yo no estoy utilizando esas capacidades, otras personas pueden utilizarlo. Y así es el que nace el Pay as you go. Cloud se basa en eso, como les comenté, en rentar recursos para que otros negocios o empresas puedan acceder. Ahora, hay que tener bastante cuidado porque mucha gente piensa de que, ok, cambia a un modelo de OPEX en el que solamente pago por consumo y me olvido de cómo está mi aplicativo o mi producto o servicio. Pero hay que tener bastante cuidado porque también hay que tener ciertas consideraciones. El tema del número de usuarios que van a interactuar con mi aplicativo o mi servicio, el tema de CPU, el tema de RAM, cuántas operaciones voy a tener en mi aplicativo y otras consideraciones, sobre todo en el tema del mantenimiento. Recordemos que una aplicación una vez que nace, siempre tiene que estar en constante mantenimiento para que pueda adecuarse a las necesidades del mercado, ya sea en tema de escalamiento o ya sea en el tema de alcance. Pero Cloud lo hace mucho más fácil. Hay un concepto también que me gustaría tocar rápidamente, que es el tema de acerca de eh, cloud pública, privada e híbrida. La cloud pública es un espacio en el cual pueden acceder varias empresas o varios negocios a un mismo espacio de servidor físico, pero dependiendo de la virtualización, podemos acceder en un ambiente separado para cada uno, ¿no? En cambio, un entorno privado es mucho más restringido, de hecho, muchas veces se suele utilizar netamente el espacio para una sola empresa y con esto se asegura algunos temas de seguridad, ¿no? Igual, ese tema también se puede trabajar de manera híbrida. Sobre todo, esos temas de una nube privada depende de las leyes o normas que acompañan a distintos países. Por ejemplo, hay leyes que te solicitan específicamente que la data de tus usuarios esté dentro del país en el cual se utiliza, ¿no? Entonces, es una consideración que se debe tener al momento de diseñar un aplicativo, ¿no? Por ejemplo, queremos desplegar la base de datos sensibles de la data médica del Perú. Tenemos que observar si que verdaderamente esa data es necesario que esté en el Perú o puede estar en otra parte del mundo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos. Luego vamos a hablar acerca de los cloud providers. Aquí he puesto un cuadrante mágico de Gartner. Para los que no lo conocen, trata de enfocar a aquellas empresas líderes dentro de cloud provider, dentro de ese marco, para ver quiénes están apuntando hacia líderes del mercado. De hecho, este es un poco, no voy a decir engañoso porque no es tanto así, pero lo que pasa es que cloud es tan grande, ofrece tantos servicios, ahorita vamos a ver todos los servicios que ofrecen, que no podemos decir de que efectivamente Amazon Web Service ofrece todos los mejores servicios con respecto a cloud. Como siempre digo, ninguna tecnología es buena, es mala, buena o mala, sino está mal aplicada. Siempre hay que ver qué necesitamos, hacer el plan estratégico de cuál es la necesidad específica y sobre esa necesidad específica ver qué actor nos conviene. Por ejemplo, aquí podemos ver de que AWS, que en realidad empezó esto con bastante fuerza hace algunos años, está liderando el mercado, sobre todo por la cantidad de productos y la flexibilidad que tiene para lanzar estos productos al mercado.
De hecho, si no me equivoco, este último año lanzó 160 nuevos productos, los cuales van probando de manera ágil si es que funcionan o no funcionan en el mercado. Si no funcionan, ok, los mandan allá a la tumba de servicios o productos que no funcionaron, y si funcionan le siguen metiendo más puncho para que puedan funcionar, ¿no? Tenemos el caso de Microsoft, que en realidad fue un gran trabajo de Satya Nadella en orquestar toda la tecnología o el soporte o la visión de este producto conjuntamente con Office 365 para que pueda ser un gran proveedor de esta tecnología. Recordemos que antes Microsoft no apostaba, por ejemplo, para temas de open source, sin embargo ahora está apostando bastante por esto. De hecho, prueba de esto es que hace poco, si no me equivoco, adquirió GitHub, el cual abre una gran oportunidad para que pueda verse, eh, podemos decirlo así, en cierta confianza con el desarrollador para que pueda utilizar la nube. Tenemos el tema de Google. Google sobre todo se apalanca bastante con el tema de data. Para los que han utilizado, por ejemplo, Data Studio y los servicios de Machine Learning de Google Cloud Platform, como por ejemplo el caso de eh, eh, Dialogflow, que se sirve bastante para utilizar chatbots, es bastante bueno. Luego tenemos nuevos actores en la parte de abajo, que como es el caso de Alibaba Cloud. De hecho, ha entrado al mercado bastante competitivo con el tema de los precios. Sin embargo, todavía no tiene cierta tanta disponibilidad en el tema de servidores. Para algunos es bastante atractivo porque está presente en Hong Kong, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, son lugares donde, por ejemplo, Microsoft no tiene tanto alcance o tanta disponibilidad de sus servidores y aprovecha ese nicho de mercado. Luego tenemos IBM y Oracle. De hecho, IBM ya es un participante antiguo. De hecho, él venía con Bluemix, ¿no? Antes que se llame IBM Cloud, y vino con fuerza con el tema de Watson. No sé si han escuchado acerca de Watson. Watson era, podemos llamarlo así, un sistema de inteligencia artificial, el cual tenía distintos beneficios, ¿no? Tanto por el tema de visión por computadora, enfocado en las industrias médicas, de transporte, y luego también otros servicios orientados a inteligencia artificial, ¿no? Como chatbots, Watson Conversation, por ejemplo, speech to text. De hecho, hace poco leí de que IBM se alejaba de seguir participando en el tema de reconocimiento facial por un tema, bueno, lo que indicaba era que era un tema de ya no seguir, de que pueda ser mal utilizada la tecnología en el tema de reconocimiento facial. Entonces, yo he mapeado aquí 3 sectores importantes que sí o sí deberíamos conocer, ya sean emprendedores, desarrolladores o en una tecnología, que es el tema de AWS, Azure y Google Cloud. AWS, porque por lo general tiene los productos trending topic, es decir, los que te facilitan bastante el uso. Azure, sobre todo porque muchas compañías en el Perú y sobre todo en Sudamérica lo utilizan. Eso es algo que me he dado cuenta que pasa o sucede por el hecho del correo corporativo. Muchas personas comienzan con el Outlook, por el Office, por el Excel, por el Word, y se amarran a Azure. De hecho, les haber pasado a aquellos que trabajan, por ejemplo, que ya venían utilizando tecnologías, por ejemplo, como SharePoint, SharePoint Online, y que la manera más fácil de integrarse o relacionarse o tratar de obtener información era utilizando Azure. Entonces es un buen gancho que he hecho por esa parte, vamos a llamarlo así, Microsoft, ¿no? De la mano de Satya Nadella. Luego tenemos Google Cloud, como les comenté, la ATA es bastante importante. Google Cloud se apalanca de esto y los servicios de Machine Learning, de hecho, son bastante buenos. De hecho, cada uno tiene sus servicios de Machine Learning, pero Google Cloud hace un gran trabajo ahí. Y bueno, a mí en lo particular me gusta bastante Dialogflow, que es una herramienta súper... De hecho, la compró Google. Es bastante buena la compró y la terminó de desarrollar para el tema de elaboración de chatbots, ¿no? Y luego también tenemos el tema de visualizaciones que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, tratar de mostrar en una sola lámina todos los servicios cloud que puede ofrecer una nube iba a ser bastante complejo. Lo he dividido en ciertas categorías que considero necesarias, que deberíamos tener en nuestro vocabulario, o al menos tenerlos claros para que el momento que nosotros tratemos de decidir o estemos examinando una propuesta, podamos revisarla, ¿no? Tenemos el tema de compute, que básicamente viene a ser este espacio virtual donde pues, nosotros podemos correr o ejecutar nuestros aplicativos. Acá podemos hablar de máquinas virtuales, por ejemplo, ¿no? Que es la virtualización de nuestros equipos físicos, de alguna manera que nosotros podemos acceder de cualquier lugar. Tenemos hecho el tema de contenedores o dockers, podemos llamarlo así,
que son aquellos que nos permiten virtualizar cierta parte de una infraestructura física para poder correr cualquier tipo de producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los desarrolladores, si están desarrollando una aplicación en Node.js en cierta versión, podemos levantar un contenedor con ese runtime específico y compartirlo en N nubes o entre N desarrolladores. Y luego tenemos algo importante dentro de Compute que es serverless, que de verdad es algo que rompió bastantes paradigmas hace muy poco, hace unos años, diría hace unos 4 o 5 años. ¿Qué es esto de que se conoce como functions? ¿Ya? Lo que quiere decir serverless es de que tú no te preocupas mucho tanto por el mantenimiento o gestión de cómo un aplicativo o el servidor de un aplicativo funciona. Y este componente, por así decirlo, muchos proveedores cloud solamente te cobran por el tiempo que se utilizan, ¿no? Es decir, y tienen distintos triggers, ya sea por tiempo, ya sea por llamadas a un tipo de servicio, y es bastante interesante. Más adelante vamos a ver cómo esto engloba bastante bien dentro de una arquitectura moderna que deben utilizar los aplicativos de ahora, ¿no? Luego tenemos el tema de Cloud Storage, que es básicamente, podemos homologarlo como todo aquello que requiere un espacio o almacenamiento. Tenemos los discos, tenemos las bases de datos, algunos repositorios de datos, data lakes, etcétera, que también vamos a tocar un poco más de eso. Luego tenemos el tema del networking, que es el tema de las VPNs, el tema de los DNS, de CDN. CDN es bastante importante, es algo que, por ejemplo, le interesa mucho a la gente que quiere desarrollar páginas súper rápidas, por ejemplo, ¿no? Este CDN, Content Delivery Network, que te permite de una manera que tu contenido se ofrezca al público de una manera mucho más rápida. Ya vamos a ver cómo se orquesta esto dentro de una arquitectura. Luego tenemos el tema de inteligencia artificial. Y como les comenté, es algo que distintos actores, por ejemplo, tienen ciertas aplicaciones. Algunas ya la han llevado inclusive como servicio. Por ejemplo, en el caso de AWS tenemos Alex para el tema de speech to text y text to speech, que lo utiliza Alexa, ¿no? Que es transformar la voz en texto y texto en voz. Se ofrece este servicio. Si queremos homologar lo mismo para Azure, tenemos el tema de Luis, si no me equivoco, que es muy bueno. Es muy bueno en el tema de procesamiento del lenguaje natural y acompañado con otros servicios, ¿no? Por ejemplo, un buscador antiguo que tenía, o el motor antiguo que no funcionó de Microsoft, que es Bing, tenía este servicio que se llama Q&A Maker, ¿no? En el cual tú podías poner preguntas y respuestas. Y se encargaba ese algoritmo de emular, por ejemplo, preguntas y respuestas de un chatbot. Entonces tú escribías ahí la pregunta y la respuesta y automáticamente te devolvía la respuesta que tú habías ingresado, ¿no? Y validaba semántica, el tipo de intención de pregunta, etc. Y bueno, tenemos otro tipo también de servicios que están el tema de visión por computadora. Microsoft en realidad también tiene un servicio de visión por computadora muy bueno. Me pareció interesante el tema del el API que tiene para que te vuelva la edad. Es bastante interesante. Y bueno, y Google, como les comenté, también tiene bastantes servicios de inteligencia artificial o de y de machine learning, donde te permiten ejecutar ciertos modelos que, por ejemplo, tú puedas tener en el cual necesitas procesar bastante información. El tema de Internet of Things, de hecho, Microsoft invirtió bastante en su nueva plataforma de Internet of Things, pero ya venía antes ese tema de plataformas para Internet de las cosas, como es el caso, por ejemplo, de IBM. IBM tenía una plataforma muy buena de Internet de las cosas, pero también se sumaron al mercado Azure y AWS, ¿no? AWS sobre todo, pero Azure también está de nuevo en el ruedo con la inversión que hizo. Y con esto hablamos de conectar distintos sensores, distintas maquinarias, reportería respecto a esto, el tema de seguridad. Y otro específico que es el de seguridad, como les comenté, que tiene distintos servicios. Lo más rescatable dentro de todos estos es el tema de Identity Management, que lo que hace es te puede crear usuarios o puede habilitar a ciertos aplicativos del exterior para que solamente estos puedan interactuar con tu aplicación, servicio o producto que tú levantes en cloud. ¿Ok? Luego he hablado de esto acerca de los servicios de cloud, qué es cloud. Veamos un poco más acerca de cómo cloud ha sido un enable bastante potente en la realidad en la cual estamos. De hecho, es una imagen, también es un meme de que las empresas siempre estaban como que
bastante atrás o miraban de lejos el tema de una transformación digital porque creían de que aún la gente no estaba lista o el mercado aún no estaba totalmente maduro para acceder a esto, ¿no? Sin embargo, debido al COVID-19, esto cambió totalmente, ¿no? El COVID-19 ha hecho de que muchas empresas digitalicen sus productos o servicios. Y hemos visto cómo el COVID-19 ha logrado o ha acercado más a las personas a la tecnología. ¿Y qué hubiera pasado si es que Cloud no hubiera estado disponible de tal manera? Muchas aplicaciones, muchos accesos a la información, inclusive este canal, por ejemplo, como Zoom, no hubieran podido escalar de tal manera o no hubieran podido funcionar de manera correcta debido a la demanda que tenían, ¿no? Por ejemplo, el caso de WhatsApp, en todo el mundo hay un incremento de 40% de su uso, inclusive en los países en los cuales ya están en la última fase de la pandemia, igual sigue bastante presente el tema de uso. Si no me equivoco, por ejemplo, en España incluso llegó hasta un 70% de incremento en uso. Y veamos cómo es esto, ¿no? No es que WhatsApp, por ejemplo, haya necesitado comprar sus servidores pensando que iba a haber una pandemia, sino simplemente aprovecharon la elasticidad y el tema de escalabilidad para que capaz no solamente con unos cuantos clics estén listos para aguantar tal incremento de público, ¿no? De mercado. Lo mismo para Netflix. Netflix ha aumentado 16 millones nuevos de suscripciones. Y algo curioso es, por ejemplo, en España, no sé si por ahí tuvieron la oportunidad de leerlo, el gobierno le dijo a Netflix, oye, por favor, ¿puedes bajar la calidad de tus videos para que no sature la red de mi país? Entonces, vemos en ese momento donde cuando pensábamos de que no iba a haber límites con respecto a la conectividad, sí llegamos a esos límites, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si es que no hubiéramos tenido ese tipo de tecnología como cloud que nos permite de alguna manera escalar? Otro dato importante, ya no tocando empresas grandes, sino tocando, por ejemplo, gobiernos o startups, es la facilidad como estas pequeñas empresas o inclusive el gobierno puedan lanzar soluciones rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú en tus manos, que fue un aplicativo que se desarrolló súper rápido con tema de geolocalización, el tema de ver la escalabilidad para ver cuántos usuarios iban a estar continuamente enviando sus ubicaciones, cómo pudo escalar rápidamente, ¿no? Cómo es tan fácil hoy en día desplegar una aplicación con las medidas de seguridad correspondientes, con una base de datos que funcione óptimamente. Todo este tema que facilita, vamos a llamarlo así, una adopción digital tanto por las empresas como los usuarios, ha sido gracias a Cloud. Otro tema importante en Cloud es el tema de los canales de comunicación. Por ejemplo, hoy en día utilizamos Zoom, utilizamos Teams, Slack, los cuales nos permiten interactuar de cierta manera y escalan, dependiendo de la cantidad de usuarios, de una manera súper interesante, ¿no? Los cuales nos permiten llegar a mucho más personas. También algo que no debemos dejar pasar es ese tema de las tiendas. Muchas tiendas han optado por tener una presencia digital y muchas de estas lo han logrado hacer rápidamente. No han tenido, por ejemplo, algunos casos que desarrollar una página web desde cero, sino han podido desarrollar con algún tipo de SaaS, de servicios SaaS que vamos a ver más adelante, que les permiten rápidamente posicionarse digitalmente. Y no solamente eso, ¿no? Sino también recopilar información de cómo su canal digital, que en este caso sea una web, ya sea un chatbot, etcétera, un aplicativo, se está comportando dentro del ecosistema. Y lo último y no menos importante, que si bien nosotros no lo hemos visto tanto, pero muchas empresas grandes sí, es el tema de la emulación o virtualización de los entornos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas que tenían PCs o tenían laptops, cómo han trabajado de cierta manera virtualizar este entorno de trabajo para que sus colaboradores puedan trabajar desde su domicilio. Por ejemplo, hay claros ejemplos dentro de la minería, sobre todo en Dispatch, ¿no? Para el control de flota dentro de las mineras, el tema, por ejemplo, aquellas personas que trabajan con software muy pesados. ¿Cómo ha hecho posible Cloud de que este entorno de trabajo que antes era necesario estar en un lugar físico con una super máquina, cómo las personas pueden acceder desde su domicilio? Y esto es bastante potente porque en realidad esto hace de que la fuerza de trabajo no necesariamente tiene que irse a un lugar específico, ¿no? Sino desde cualquier lado, desde la comunidad de nuestro hogar podemos trabajar.
En resumen, para esa parte, para cloud en tiempos de COVID-19, lo que quiero entender es que sin cloud, sin las tecnologías de cloud, muchas de las cosas que hoy nos parecen más de lo normal, como dirían la nueva normalidad, no hubiera sido así. Hubiera sido mucho más pesado. Imagínense que en esta reunión solamente uno, dos, tres personas podrían estar escuchándome, o que solamente podrían estar ciertas cuentas activas en Netflix, ¿no? O que no tuviéramos WhatsApp para comunicarnos. De hecho, es una tecnología que sigue creciendo y que esperemos que desarrolle todo su potencial en beneficio de todos nosotros. Voy a tratar un poco acerca de las aplicaciones de software. Voy a tratar de no ahondar tanto en temas técnicos, sino también de forma, si tuvieran algunas dudas en temas técnicos, lo podemos revisar al final de la presentación. La idea es que entiendan el concepto y la funcionalidad de cada componente dentro de cloud. Como les comenté, la arquitectura de software, por ejemplo, ya no es la misma de antes, cuando tú en un solo servidor metías su código de frontend, de backend, base de datos, reportería, etc. Sino más va a una tecnología loosely coupled, que quiere decir que separo en componentes dependiendo de la tecnología. Por ejemplo, ¿no? Tengo un componente de frontend desplegado en un S3, en AWS. Tengo mi backend, ya no es un monolito, sino lo divido en functions, que es lo que les comenté, que son los componentes serverless, en los cuales solo te cobran por el tiempo que utilizas, ¿no? Y mi base de datos también lo tengo en otro lado, de tal manera de que estos puedan integrarse fácilmente. Y si algún día, por ejemplo, yo mi frontend que lo había desarrollado para un aplicativo web, quiero moverlo a mobile o un chatbot, pueda integrarlo rápidamente, ¿no? Luego también algo bastante fuerte es el tema de la reportería. Vemos que ahora los datos suman bastante valor por el hecho de que continuamente estamos mapeando a nuestros clientes o a nuestro mercado. Es necesario tener ese tipo de reportería. Entonces, un nuevo esquema que siempre les recomendaría es no utilicemos nuestra base de datos que tenemos para nuestra operación, para nuestro aplicativo, como base de datos para nuestra reportería, ¿no? En realidad es una mala práctica. Lo que deberíamos hacer es separar una nueva base de datos específicamente para reportería y de una u otra manera hacer ciertos jobs, o vamos a llamarlo así, homologación de data, para que luego estos puedan ser utilizados, ¿no? Dentro de Cloud Providers, para el tema de backend y de frontend, me funciona bastante bien Azure o AWS. Ahora vamos a ver qué tipo de productos podemos utilizar. Voy a tratar de cubrirle en cada uno un producto en específico. Para el tema de reportería, bueno, tenemos el tema de Power BI, tenemos Qlik también inclusive, que también se monta sobre una instancia cloud. Y también tenemos otros como el tema de, si no me equivoco, Quick Insight, en el caso de Amazon, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Ad Studio, en el caso de Google. Por ejemplo, aquí ven una arquitectura, un componente de landing page, que está orientado a este nuevo, no sé si llamarlo filosofía, porque no es tanto así, pero vamos a llamarlo nueva ola. ¿Ya? No tanto nueva, porque ya tiene unos cuantos años, pero rompe un poco el tema de en un solo lugar tener todo aplicativo, ¿no? Aún veo unas páginas web, por ejemplo, que en un solo servidor, en una sola instancia tienen todo, tienen las imágenes, los PDFs, los HTML, la página web, ¿no? Si bien es cierto, no está mal porque funciona, y si funciona está bien, no te ofrece de manera óptima, ofrecer una manera óptima hacia tu usuario final, ¿no? El usuario final le gusta que las páginas respondan rápido, y de esa manera tienes menos rebote, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta lámina tenemos, bueno, que el usuario accede a Internet, tenemos un DNS que lo que hace es redireccionar al usuario dependiendo a qué funcionalidad del aplicativo accede, ¿no? Por ejemplo, si accedemos a una imagen, no es necesario irnos a un servidor o a una base de datos. Esto puede estar alojado en un componente, por ejemplo, un Object Store en AWS, en un S3, donde tengamos esta imagen. ¿Por qué? Porque este componente está diseñado para ese tipo de, vamos a llamarlo así, de elementos, ¿no? Y un CDN para que mejore el performance al momento de acceder. Es decir, vamos a llamarlo así, se guarda en otra capa distinta para que ésta pueda acceder mucho más rápido, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, para acceder a data, la información de la base de datos, en este caso, por ejemplo, está un web server, lo cual podría ser también un Azure Function, ¿no? Y de tal manera de que los costos no sean tan grandes, ¿no? Sino que sean bastante cómodos. Entonces,
Estos componentes son distintos a los que veíamos años atrás. Y estos componentes no solamente aumentan el performance, sino también aumentan, o mejor dicho, disminuyen el costo de un aplicativo. Por eso es bastante importante que cuando ustedes quieran desarrollar una página web o algún tipo de aplicativo, tener en cuenta lo siguiente. Mis imágenes, mis assets, como imágenes, PDFs, videos, guardémonos en un lugar específico para guardar este tipo de información. La data, la cual soportea o soporta mi core de negocio, sí guardamos una base de datos buena, que ya sea estructurada o no estructurada, SQL o no SQL, la cual pueda continuamente ofrecerme el performance necesario, ¿no? Y de esta manera orquestar que mi aplicativo sea lo mejor posible para el usuario, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo dentro de AWS para una arquitectura de dos componentes, backend y frontend. En este caso, por ejemplo, tanto el backend y frontend están en un Elastic Beanstalk, que viene a ser como un espacio que te permite rápidamente configurar entornos de producción. En este caso se ha configurado un Docker, ¿no? Que como le había comentado es un contenedor que escala rápidamente, ¿no? Este Docker, por ejemplo, si es que vienen muchas instancias y tú las puedes configurar, pueda duplicarse y de esta manera ofrecer un mejor performance al usuario, ¿no? Luego tenemos el tema de PostgreSQL, por ejemplo, en el cual el backend se comunica con el PostgreSQL. Tenemos que están separados en dos VPC y luego podríamos hacer la conexión entre ellos para que los temas de seguridad estén en todo conforme. Y, por ejemplo, vemos que el frontend accede al S3, ¿no? Que son los archivos estáticos. Por ejemplo, en este caso, la arquitectura es para un aplicativo en el cual es server render, en el cual no necesariamente es client render, es decir, que no, los archivos no se compilan o no se renderizan por el lado del cliente, sino por el lado del servidor. Esa es, por ejemplo, una arquitectura clásica para software de aplicativo. De hecho, Elastic Beanstalk ayuda bastante a los desarrolladores en el tema de despliegue. Otra cosa interesante que me gustaría comentarles y que de hecho ya he visto utilizarla bastante aquí en Perú, es el tema de DevOps, ¿no? Muchos conocemos que DevOps viene de development conjuntamente con operaciones, como este pipeline rápidamente puede hacer que mientras nosotros desarrollamos código nos libremos de todo lo tedioso que es desplegar este código en la nube, ¿no? Estos pipelines son muy fáciles actualmente de configurar. Por ejemplo, en este caso se utiliza Travis CI, que es un producto SaaS, el cual me permite a mí que, por ejemplo, cada vez que yo hago un commit, un push a un repositorio de código, saca un cambio en mi programación, automáticamente pueda desplegarse en el servidor, ¿no? De esta manera nos ahorramos un montón de trabajo a los desarrolladores en que cada vez que hagamos un cambio, estar compilando, ver la viabilidad de que el que conozca acerca de cloud o de los ambientes productivos, estar desplegando, ¿no? Por eso yo recomendaría bastante a los emprendedores y sobre todo a los desarrolladores comenzar a utilizar pipelines de DevOps para que los cambios se vean mucho más rápidos, ¿no? Y ya no estén como que el cliente esperando a que tengamos un release nuevo o todo sea un Big Bang y recién lo estemos desplegando. Y Travis AI te ofrece la funcionalidad de poder correr validaciones, ¿no? Por ejemplo, es una buena práctica dentro de tu código tener ciertos tests para ver que todo esté correctamente. Y cuando todo esté correctamente, recién continúa con el flujo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá muestro un pantallazo de algunos récords que tenemos de un proyecto y luego cómo este se deploya dentro de... cómo este se deploya dentro de una instancia de AWS. De verdad lo recomendaría bastante, sería interesante tocarlo a detalle para ver cómo se configura. En este caso, para este proyecto, por ejemplo, lo que utilizamos fue dockerización para este tipo de aplicativo y lo deployamos a una instancia AWS, ¿no? El Elastic Beanstalk. Entonces, cada vez que el cliente pedía un cambio, simplemente el desarrollador corregía el cambio, pushaba master, por ejemplo, a un branch específico, y este se publicaba en el ambiente correspondiente, ¿no? De manera súper rápida, lo cual permite al cliente no estar esperando por un tipo de fix tanto tiempo, ¿no? Ok, hasta ahí lo que hemos visto son aplicaciones en la nube, sobre todo de software, algún tipo de arquitectura ya hemos visto para el tema de landing pages, el tema de aplicativos, el tema de DevOps, que es bastante interesante. Y ahora me gustaría tocar el tema de Data Driven Culture, que es
cómo el ecosistema de desarrollo y sobre todo de aplicaciones debe orientarse a una cultura de datos, ¿no? Cómo ahora los datos sirven bastante para de cierto modo, articular una mejor experiencia hacia el usuario final, ¿no? Porque sin datos no podríamos saber a quién le estamos vendiendo, no podríamos saber quiénes son nuestro público objetivo, cuál es nuestro mercado, ¿no? Por ejemplo, muchas veces confundimos o vemos muy mal nuestro mercado y no lo sabemos hasta que el producto sale. Entonces, por eso es muy importante que esta medición esté bastante presente en, en nuestros aplicativos, ¿no? Aplicativos o soluciones. Una cultura de Data Driven Culture es bastante, puede seguir este esquema, no necesariamente todas las fases. Siempre comienza con un interrogatorio para saber qué cosa necesitamos medir en nuestro aplicativo, cómo lo podemos abordar, es decir, cómo podemos obtener esta información de nuestro aplicativo. Luego tenemos el tema de exploración y búsqueda de conclusiones, o sea, es decir, con la data que tenemos, que podemos acceder rápidamente a través de cloud, cómo podemos encontrar las conclusiones correctas y luego cómo podemos de esta, cómo podemos mostrarlas, ¿no? Que es bastante importante. Por ejemplo, este es un diagrama de arquitectura que lo ofrece Microsoft, que es bastante interesante. Tienes el tema de data source, que viene a ser cualquier elemento, ya sea aplicativo o redes sociales o componente digital que genere información. Tienes el tema de data storage, que es cómo pasas de ese componente que te provee información a tenerlo en un lugar donde realmente tú puedes almacenar toda la información. Y luego también tienes el tema del ingesta en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si queremos saber cuántos carros pasan en Lima, esa data lo podríamos tener en tiempo real, ¿no? Y luego tenemos dos formas de procesar esta data, ya sea por batch processing, que ya les comenté, que era básicamente, no sé, todos los días a medianoche voy, cojo toda esta información y lo llevo a un repositorio específico que me va a servir para Analytics. Y también el tema de stream processing para la data en tiempo real, y cómo en ese repositorio que es específico para analítica o para reportería, termino con una reportería o con ciertos criterios en base a la exploración de data. Y tenemos abajo la orquestación, porque siempre es importante que algo pueda orquestar, un componente pueda orquestar todo este flujo, ¿no? Por ejemplo, en Azure está bastante todo este tema de Azure Data Factory, si no me equivoco, que te permite de cierta manera orquestar todo este proceso súper importante, ¿no? Ya no es necesario desarrollar cada parte de esto, es decir, programar cada parte de esta, sino en Azure Data Factory, por ejemplo, solamente jalando bloques podemos orquestar todo este tipo de información. Para ver rápidamente, por ejemplo, ese es un caso de uso de redes sociales para un proyecto en el cual el usuario, de cierta manera, o el negocio quería saber eh, cómo es que la gente interactúa en Instagram con mis negocios digitales, ¿no? Cómo es que quiénes son mi público objetivo, cuántas personas le dan like, cómo estoy creciendo, cuántas personas se quedan más de 5 segundos observando mi publicación. Y para eso estas redes sociales ya ofrecen ciertas APIs que vamos a explicar un poco más a detalle, que esas APIs lo que permiten es acceder a información de estos aplicativos, por ejemplo, Instagram, Facebook, YouTube, Google, en las cuales nosotros podemos acceder a nuestra información que genera nuestras páginas web o nuestras páginas de Facebook o Instagram. Por ejemplo, tenemos este Instagram Graph API, en este caso he escogido componentes de Azure. Tenemos Event Hub, que me permite de cierta manera llevar información rápida de un lugar a otro, inclusive de manera en tiempo real, y lo llevamos a un data lake. ¿Qué es un data lake? Data lake es, vamos a llamarlo así, no es una base de datos, pero sí es un lugar de almacenamiento que guarda de distinta manera la información en otro tipo de formato, lo cual me permite que el costo sea bastante menor para grandes cantidades de información. Luego tengo un Data Lake Analytics que me permite de cierta manera acceder a esta información que está guardada en otro tipo en otro tipo de formato, y de esta manera, de cómo está guardada este formato, yo poder limpiar la data y realmente guardar en un table storage, que es un repositorio de reportería, lo que realmente me importa. Y luego con Power BI conectar rápidamente a table storage y mostrar la reportería que yo quiero. Por ejemplo, este es un claro ejemplo de una arquitectura Big Data. De hecho, para negocios pequeños, todo el tema de Event Hub, Azure Data Lake Analytics podría reemplazarse con un Azure Function que, por ejemplo, todos los días a las 11 de la noche se ejecute para obtener todas las métricas de Instagram. Las lleve a un table storage que les he comentado que es como una base de datos, pero específica
para reportería de manera columnar, y en Power BI yo muestro los gráficos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estos son los dashboards que se desarrollaron en Power BI. Podemos ver el evolutivo de seguidores, cómo fue el alcance de mi muro, ¿no? Inclusive Facebook, Instagram en realidad empezó hace poco, hace un año con una nueva API, la anterior API quedó deprecada, así que no tenía tanta información, pero la que yo sí les recomendaría que aprovechen es el tema de Facebook. Facebook te da información, inclusive, por ejemplo, si es que un usuario llegó de una publicidad, ¿cuántos de estos usuarios reprodujeron o no reprodujeron tu video? ¿Cuántos de estos lo reprodujeron con sonido o sin sonido? Y esto es bastante importante para que de cierta manera podamos ir probando o y testeando si es que nuestra publicidad o de cierta manera de exponerlo hacia el público funciona o no. Ahora, sé que muchos me dirán, oye, pero ya hay actualmente dentro de Facebook e Instagram un panel administrado para ver la analítica. Sí, pero ustedes no se imaginan toda la información que hay dentro de las APIs. Es demasiada información que las empresas no utilizan actualmente. Y como ven, puede armarse súper rápido si es que sabemos unir correctamente los componentes. Como yo les comenté, una arquitectura para una startup, para una empresa que recién está empezando en el tema de comercio electrónico, ese tema de Event Hub, Azure Data Lake capaz no les funcione tanto porque no es tan grande la información, pero podríamos reemplazarlo por un Azure Function, que solamente te cobra mientras se consume, ¿no? Por ejemplo, en esta solución que se implementó para esta empresa y se utilizó Azure Function en su momento, mensualmente el costo de este Azure Function no superaba los $5 mensuales. ¿Por qué? Porque solamente pagas lo que consumes. Y hay cierto límite gratis. Creo que no sé si ha cambiado en estos últimos meses, pero te ofrecía hasta 1 millón de procesamientos o de llamadas gratuitas. Luego tenemos el tema de reportería. Tenemos lo más fuerte, es el tema de Power BI y Tableau. Tableau es bastante en Estados Unidos, por el tema sobre todo de que en Estados Unidos se utiliza bastante el tema de Max. Entonces Power BI todavía no tiene un aplicativo nativamente que pueda correr en Max. Sin embargo, Power BI en Latinoamérica ha tomado bastante adopción. De verdad me sorprende bastante cómo ha sido rápido su acceso, cómo ha sido rápido su integración. Sobre todo, creo yo, por los conectores nativos, ¿no? O sea, mucha gente actualmente guarda la información en Excel y cómo podemos acceder desde Power BI a estos Excel y hacer dashboards súper super rápidos, ¿no? La idea es de que esos reportes, como les comenté, agreguen valor a la compañía. Tanto Power BI y Tableau, acá me faltó colocar a Click o QLick, lo cual también son importantes. Lo que yo sí les diría es, no se queden en el Excel. Por ejemplo, ¿no? Este dashboard fue de una empresa de venta de componentes para minas, las cuales tenía toda su información disgregada. Tenía la información en Excel, tenía información en CSVs en una carpeta, tenía información en otro sistema. Entonces lo que se hizo fue una arquitectura orientada a Big Data para que toda esta información que esté disgregada se lleve a un solo repositorio y una vez que esté en este repositorio pueda ser explotada de la manera correcta. Y una vez que es explotada de la manera correcta, pueda servir para que se generen reporterías, ¿no? Reportes que pueden servir no solo para mejorar la eficiencia del negocio, sino inclusive para encontrar nuevos modelos de servicios, de productos, que es bastante interesante. Ok, hasta aquí hemos visto el tema de Data Driven Culture en Cloud. Ya como última parte me gustaría tocar el tema de SaaS Applications, que es bastante interesante cómo ahora es muy fácil poder crear una tienda virtual, muy fácil poder acceder a aplicaciones que antes tenían que ser construidas desde cero y que los emprendedores o pequeñas empresas deberían aprovechar. ¿Qué SaaS es ofrecer el software como servicio? Es decir, tú puedas interactuar rápidamente con un aplicativo a través de Internet sin necesidad tanto de tantas configuraciones, ¿no? En unos simples pasos, tú ya tienes una tienda, en unos simples pasos tú ya puedes comenzar a recibir correos, puedes acceder a cualquier punto, solamente pagas por lo que usas. Y esto más viene de la visión de que en realidad los competidores, vamos a llamarlo así, por ejemplo, distintas industrias o los competidores dentro de una industria, tengan que desarrollar softwares específicos, ¿no? Si no, alguien llegó con la idea, oye, si yo desarrollo una plataforma en la cual tú te puedas integrar, solamente me pagas por lo que usas, me pagas por la cantidad de usuarios y accedes a todos estos beneficios,
¿no te interesaría? Entonces, en base a esta pregunta se crearon muchas plataformas SaaS, que inclusive hoy día utilizamos y no sabemos, ¿no? Por ejemplo, Gmail, tenemos en el caso de Google Drive, por ejemplo, y sin fines de aplicativos que se utilizan. Por ejemplo, podemos llamar inclusive que un SaaS podría ser Uber, ¿no? Uber ofrece una plataforma para que distintos conductores puedan ofrecer un servicio. Entonces veamos cómo en vez de que cada competidor haya desarrollado su propia plataforma, crea una sola para que todos puedan unirse y beneficiarse de esta, que es algo que viene bastante potente desde afuera y que ya se está utilizando bastante aquí en Perú, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que muchos de ustedes que capaz están emprendiendo un negocio digital de compra y venta o de venta de productos o servicios utilizan Shopify, ¿no? Shopify es un SaaS que rápidamente les permite tener un e-commerce. Dentro de estos SaaS hay que mencionar también una parte crucial que es el tema de análisis de datos. Hay dos importantes que son Google Analytics, que es bastante fácil de configurar para páginas web. De hecho, es simplemente copiar una porción de script dentro de nuestra página web o dentro de nuestro aplicativo para comenzar a ver las métricas, ¿no? Como les he dicho, siempre hay que estar en constante monitoreo de cómo vamos yendo, cómo interactúa mi público con mi activo digital. Y tenemos Google Tag Manager, que lo que en realidad ofrece es cierta versatilidad a un usuario final que sin necesidad de conocimientos de programación pueda setear ciertos eventos para yo tener información, ¿no? Por ejemplo, si antes yo quería saber cuántos usuarios dieron clic a un botón, tenía que decirle a mi desarrollador, por ejemplo, oye, cada vez que le den clic a ese botón, guarden la base de datos que le dieron clic a ese botón. En cambio, con Google Tag Manager simplemente linkeamos o vemos cuál era la clase o el ID de ese elemento en el HTML y configuramos para que cada vez que haya clics aumente un contador dentro de esta tool. Y es bastante interesante. De hecho, Google Tag Manager no he visto tanto el uso en Perú, pero sería bastante interesante que las agencias de marketing o inclusive los emprendedores comiencen a utilizarlo de mayor manera, ¿no? Para poder acceder a información que antes era necesario desarrollarlas, ¿no? En este caso simplemente hay que configurarlas. En plataformas e-commerce, para no ser tan amplios, elegí dos, Shopify y WooCommerce. Es bastante interesante cómo Shopify inclusive ofrece plugins para interactuar con pasarelas de pago, con el caso de Kulki, y con unos simples pasos tú ya puedes tener tu tienda virtual, todo el flujo de tu tienda virtual, desde la visualización de productos, compras, ¿no? Es un claro ejemplo de SaaS, ¿no? Cómo nos ahorra todo el trabajo. ¿Qué hubiera pasado antes? Hubieras tenido que contratar a dos desarrolladores para que creen todo el front, todo el back, o sea, toda la parte visible, toda la parte de lógica del negocio, y luego desplegarla recién. En cambio, con Shopify, WooCommerce, esto te ahorra el trabajo enormemente y tú puedes customizar a tu medida. Luego, algo importante es el tema de marketing digital. Por ejemplo, quiero hablar de HubSpot, que es un CRM, que nació como un CRM, ¿no? Que bastante para darle seguimiento a tus clientes, pero que hoy es una herramienta súper potente en marketing digital. ¿Qué quiere decir? Que me permite a mí, de cierta manera, llevar un control de cómo mis clientes van en un flujo dentro de mi negocio. Y su configuración es bastante sencilla. Es casi parecido a la configuración de Google Analytics, bueno, tampoco tan fácil, pero ofrece de cierta manera la flexibilidad de que tú lo puedas instanciar dentro de tu página web, ¿no? Con eso te hablo de email marketing, te hablo de saber cómo los usuarios navegan por tu página web, ponerles un chatbot sin necesidad de desarrollarlo nativamente en tu página, sin fin de opciones. Obviamente la solución gratuita no te ofrece todos los features, pero es bastante interesante al menos el control de clientes que te permite la versión gratuita. Yo les diría que valíen bastante ese tema de utilización de HubSpot, es bastante fuerte para el tema de marketing digital. Otra herramienta que no he incluido aquí que me gustaría mencionar es Hotjar. Hotjar te permite de cierta manera ver mapas de calor, o inclusive te muestra videos súper cortos de cómo el usuario ha interactuado dentro de tu aplicativo, de tu página web. Es bastante interesante. Y por último, el tema de Data Tools. Como les comenté, y es bastante importante que todos los aplicativos o aplicaciones que desarrollemos en cloud tengan todo ese tema de data. Hay una herramienta súper potente que he visto que no lo utilizan mucho, pero que es bastante buena, que es Supermetrics, la cual ya tiene conectores predefinidos para acceder a cierto tipo de información. Tiene conectores para Facebook, para Google Ads, YouTube, Instagram, etc. Y eso te permite inclusive descargarlos en Excel, en Google Sheets.
En realidad, Supermetrics nació en una hackathon de Google para probar ciertos plugins en Google Sheets. Y es bastante interesante su funcionamiento. Obviamente acá solamente vas a tener una foto del momento, ¿no? Utilizas el conector y solamente tienes una foto del momento. Como les comenté, si ustedes quieren tener toda la data histórica, y es verdad lo que les recomendaría es tener esta arquitectura orientada a guardar la información. Y tener en cuenta que no utilicen su base de datos del aplicativo, el cual está aguantando su core para mostrar reportería, sino creen otra base de datos específica para reportería para no afectar el performance del aplicativo, ¿no? Y puedan ser más beneficiosos hacia ustedes. Y bueno, hasta aquí es la exposición del día de hoy. Espero de que se me haya entendido bien todos los tópicos. Estaré atento a las preguntas que pueden suscitarse. Muchas gracias. Sí, lo estaré leyendo. Si que tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el Zoom. Sí, muchísimas gracias, Hugo, por la presentación que has realizado. Bueno, igual vamos a continuar, como nos mencionó Hugo, con la ronda de preguntas para todos los participantes que nos están acompañando por medio de Zoom. Pueden empezar a completar o indicarnos en todo caso sus preguntas a través del chat de Zoom. Agradecemos a los seguidores de las redes sociales, de Facebook, tanto de CIDE como de OpenPUC. Muchas gracias por participar. Queremos, bueno, por este lado, despedirnos de ustedes, agradeciéndoles su participación e invitándolos a conectarse a los diferentes webinars que se están organizando tanto en las redes del CIDE como en las redes de OpenPUC, ¿no? Recuerden que en las redes de Open tenemos todos los jueves algún tema tecnológico a tratar y vamos a estar tomando en cuenta también las respuestas que nos han dado a través de la dinámica de Slido para traerles nuevos temas que sean importantes para ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias a los seguidores de Facebook. Nos quedamos con los participantes que están a través de Zoom para poder responder todas sus preguntas.